Buenas tardes, esta es la práctica número 3. Dos. Fue la segunda que hicimos, pero es la práctica número 3. Ujú. Es la práctica, uy, era la práctica de contenido de sales en un crudo. Nada más que no me carga. Quiero confirmar el número de la práctica, pero bueno, ahorita se los digo. Es lunes 2 de marzo, son las 6:27 de la tarde, donde empieza la minuta. Vamos a estar hablando un poquito acerca sobre el procedimiento, lo que vimos experimentalmente y lo que se estuvo trabajando después de la práctica. Pues bueno, ¿quieres empezar? ¿Quieres? Pues mire, la verdad iniciamos la práctica analizando dos crudos. Uno fue el crudo maya y el otro fue un crudo de Poza Rica. Los dos crudos sí tenían una gran diferencia. El de crudo de Poza Rica era sólido y el crudo mayano ese era líquido, pero sí con una alta viscosidad. Este, el crudo, analizamos los dos crudos metiéndolo a aquí aparato era. El nombre no lo recuerdo directamente, pero era un detector de sales que se basaba a través De dos placas, ¿no? Dos sí, de placas. dos placas de donde obviamente va a llevar corriente, pues hacía la detección de, Electrostática, ¿no? ajá, Si no está mal. de las sales, pero dice indicada en el electrodo. Es un electrodo que, pues, o sea, a través de inyección de electricidad se iba a detectar el contenido de sales. Pero bueno, sí, ya confirmé, sí, es la práctica número 3, pero nada más que la hicimos en el segundo lugar. Ajá, Y según bueno, el orden del calendario. Sí. teníamos en el procedimiento, estuvimos trabajando, el profesor Gavino nos dio la introducción del procedimiento. Pues bueno, primero se hace el muestreo del crudo, que es la extracción. Nosotros estuvimos, en el equipo 1 estuvo trabajando con un crudo maya. El crudo maya estaba ya ligeramente procesado, tenía un pretratamiento, Ujú. ya había llegado en su forma líquida. Fue fácil relativamente sacar el muestreo de ese crudo, y para nosotros el equipo número 2 de la sección 1 nos tocó un crudo sin un pretratamiento y obviamente sin una desalación y nada por el Sí, estilo. Era en bruto como, el muestreo. como nos dijo el profe Gavino, ese sí era directo del pozo. No tenía ningún tratamiento, ese sí era directo del pozo, del bote que sacamos la muestra. Y pues bueno, obviamente para nosotros hasta nos prestó una herramienta que era como Una un espátula. piquito, una espátula para sacar el muestreo. Tampoco fue mucho porque ocupábamos a lo mucho 10 mililitros de muestra de crudo. Nosotros sacamos un volumen aproximado, tampoco fue tan exacto la medida porque pues obviamente es un sólido, no. Literal era un pedazo de piedrita. Como dos pedacitos. Es chicloso, es viscoso, a pesar de ser un sólido, sí tiene todavía sus características de crudo, pero pues sí al 100% no podíamos medir directamente el volumen. Después de la extracción del crudo estuvimos vaciando, fueron 15 mililitros de una mezcla de alcoholes El solventes. sileno y una mezcla de alcoholes. Se trabajó con gileno también. Primero fue el gileno. No, primero fueron las muestras de alcoholes, y se echaba se vertía el crudo y se tenía que agitar. Ya después de... No, primero era el crudo, como Ah, sí, 10 mil. claro, en Sí, la como. probeta. Ajá, luego el crudo y luego ya el sileno. Ujú. Ya de ahí hasta arriba creo que 100 mililitros, Sí, porque eran la mezcla hasta de 50 alcoholes. Ajá. mililitros era puro gileno. Ah, Y sí. después ya el faltante era de los solventes, en Y los la mezcla alcoholes. de alcoholes y se tenía que agitar demasiado para que se pudiera Vigorosamente disolver decía. el crudo con el alcohol y con el sileno para que pues hubiera una mezcla homogénea y así poder que estuviera menos viscoso para poder meterlo a los electrodos. Sí, para hacer bueno, se hacía una mezcla, pero en nuestro caso pues se diluía el crudo en los solventes. Y pues bueno, eso fue la parte experimental. Fue bastante, por decirlo así, o sea, redundantemente fue práctica, fue una práctica un poquito
nada más laboriosa en el lavado, en la extracción del crudo de la probeta, porque sí es bastante viscoso el crudo. Pero sí es algo esencial el agitarlos, porque nosotros sí hicimos una extracción completa de nuestra prueba, pero el otro equipo sí tuvo complicaciones en su muestreo porque se les quedaba pegado se en asentaba el el fondo. crudo. Como no tenían un agitamiento, por decirlo así, Riguroso, fuerte, vigorosamente. vigorosamente, sí llevaban, en las paredes de la probeta llevaban el crudo. Entonces es algo a destacar en nuestros análisis, en nuestras observaciones, que sí es necesario tener un agitamiento de la probeta un poquito fuerte, por decirlo, por llamarlo así, porque sí es esencial para que pues obviamente tu muestra sea bien calificada. Ya después de eso nada más se introdujo a un vaso de precipitados en donde se introdujeron los dos electrodos para hacer la lectura de sales, y pues la lectura es automática, el dispositivo no la dio. En nuestro caso tenía una ligera descalibración. Teníamos en la detección de sales de libras por cada 1000 barriles, estaba por debajo de -2.6. Entonces pues una pequeña referencia a los cálculos sería sumarle esa descalibración para que nuestro detector pues esté en ceros. Entonces nuestra lectura fue de 265.9, que serían en una 200. lectura correcta serían PTB, pero en el dispositivo marcaba libras por cada 1000 barriles, pero pues es la misma lectura, ya que PTB significa, espérenme que aquí lo tenía anotado, es Libras de libras. sal por cada 1000 barriles de crudo. Entonces, sumándole nuestros 265.9 más teníamos un negativo que es 2.6, nos estaría dando 268.5. 268.5. Ujú. Entonces, obviamente por ser un crudo tanto sólido, sin pretratamiento, sin un sin una de hecho hasta estaba en estado sólido, que es un punto clave por, por el cual hay que hablarlo, pues sí es un crudo en donde tiene alto contenido de sales. Y pues lo vimos comparado con el Sí, que otro tiene como 60 y... 65, Sí, 66. 65 PTB, y el del Poza Rica sí tenía unos 268.5. Este, obviamente se ve que en los resultados obviamente es muy alto, porque obviamente el de Poza Rica, como dijimos anteriormente, pues no tiene ningún tratamiento previo. Al contrario del Maya, ya fue desalado, ya fue balanceado de alguna manera en su proceso, y la muestra nos lo trajeron acá a la escuela, ¿no? Pero el de Poza Rica, al contrario, no, ese sí es directo del pozo, y con razón nos salieron con alto contenido de sales. Y pues hay que mencionar que en la composición, al estar en estado sólido, tenemos agua emulsificada, que pues bueno, o sea, en el agua está diluida las sales, lo cual pues por obvias razones nos está saliendo los valores tan Tan altos. altos de contenido de sales, que es la razón como principal, ya que el pretratamiento que hay que darle es mediante, se llama Desalado un electrostático. desalado electrostático, Uh-huh. en donde pues obviamente se tienen las propiedades de la retiración de sales, y las sales que normalmente se encuentran sería en el NaCl, que sería el cloruro de sodio, el dicloruro de calcio y el dicloruro de magnesio, que pues son sales un poquito normales en reacciones de Químicas. crudos, en reacciones químicas, pero pues obviamente son altamente corrosivas en los procesos, ya que no podemos Puede meter. dañar hornos, intercambiadores, torres de atmósfera, aumenta las incrustaciones, y obviamente pues debilita la función de los catalizadores. Sí, es un catalizador ya inactivo, que pues bueno, o sea, los catalizadores pues son bastante Caros. son caros en los procesos de refinación. Obviamente pues es un muestreo, y pues
Digo, si se trata así directamente a una refinería, pues sí estaríamos dañando bastante el proceso. Sí. Es un crudo que sí o sí tiene que pasar por una o dos veces en la recirculación, porque sí tiene sus sales muy altas. Son, son sales que no se pueden permitir estar dentro de los dispositivos. Y aparte por el reglamento, ¿no? Que el reglamento dicta que debe de tener 20 PTB, Sí, menos de 20 menor de PTB. 20 PTB para... Es, es un, es un estándar industrial Ajá. para Y un luego, correcto, un correcto crudo. Y pues nuestro equivalente en gramos sobre metro cúbico sería 758.8 metros. Bueno, gramos sobre metro cúbico, que sería lo mismo a los 268 de PTBs que tenemos. Y bueno, eso es nuestra conversión a un sistema un poquito más familiar. Igual se puede hablar del otro crudo, del crudo maya. Ese ya nos había comentado el profesor que ya tenía un pretratamiento y ya estaba procesado. Ya estaba, por decirlo así, en sus fases finales para ya refinería. Y pues en eso nos damos cuenta en los resultados. Digo, exactamente no tenemos la foto ni el valor del otro equipo, de nuestros compañeros, pero sí era mucho menor. De hecho, hasta le hice hincapié al profe que si estaba mal su muestra o si tenía algo que ver, porque no me cuadraba que a nosotros nos saliera casi 270 y a mis compañeros les estaría saliendo menos de 70, ¿no? Entonces yo dije, algo está mal. Y si lo dijo al profe, oiga, profe, pues ¿qué pasó? Y el profe sí me dijo, pues es que tiene que ver que el tuyo es un extracto directo, no está ni procesado ni tiene ningún pretratamiento. Yo sé que es redundante, pero es como el objetivo de esta práctica que es... analizar el contenido de sales de petróleo, vaya Y, la redundancia. y el otro pues ya llevaba un pretratamiento, un proceso, una refinación mínima. Entonces pues obviamente el contenido de sales iba a ser menor. Y yo le dije, ah, vale, entonces ya me cuadró, ya le encontré el porqué, porque la verdad es que yo sí decía, algo estuvo mal, algo ahí no cuadró o algo se hizo incorrecto. No sé si tenía que ver. Yo sé que directamente es proporcional a mi muestra. Si mi muestra es mínima, que en nuestro caso puede ser cierto, ya que a pesar de que teníamos una muestra mínima, que estábamos entre, exagerándole, de 8 mililitros a 15 mililitros, o sea, era una variación, ya que nuestra muestra fue sólida. A pesar de eso y tener un poquito más, un poquito menos de gileno y de los alcoholes, alcoholes solventes, nuestra muestra aún así salió muy elevada. Entonces yo decía, o sea, no me cuadra que esta no salga tan alta. Ya Ujú. después de su explicación del profe, y también tiene que ver un poco de dónde se está extrayendo, es un crudo maya. Entonces directamente pues ya estamos hablando de un crudo. Aquí en México abundan los crudos pesados y extra pesados en algunas partes, pero aún así digo, nuestro contenido de sales sí era un poquito alto. Entonces pues creo que es un poquito de la especialización que llevamos, que es la retiración, el desalado, ya que pues, o sea, es esencial para nuestras refinerías que están ahorita mismo activas, pues tratar con esos problemas, ya que el contenido de sales, como lo estamos viendo, es muy alto. Entonces Ujú. directamente tiene que haber procesos que nos ayuden a No voy a retirarlo, desalarlo. a desalarlo. O sea, se quiere un desalado electrostático. Y así pues no contaminar los reactores, que sería equivalente a inhabilitar los catalizadores. Porque a un profesor a mí me comentó que un reactor está contaminado cuando ya el catalizador no funciona. Y obviamente pues ahí sí se echas a perder Todo. todo. Ajá. Todo. También digo, los materiales de los que están hechos tan solo los intercambiadores de calor son muy delicados a taparse, ya que, pues, o sea, las sales o el contenido que tiene, pues, se solidifica y se tapan. Entonces, pues, obviamente, ahí sería una, una aberración, por decirlo de una manera un poquito grave, el introducir un crudo con estas características. También obviamente en las columnas de destilado,
en los hornos, que es donde se va a evaporar el agua y donde pues obviamente las sales van a cobrar forma sólida por la evaporación del agua, pues obviamente estaríamos afectando. Y tan solo en las reacciones, como menciona mi compañera, pues los catalizadores que son bifuncionales, como nos lo explicó el profesor Gilberto, tienen la función de catalizar la reacción, que es hacerla más eficiente, pero a la vez controlar el extracto que queremos sacar, ¿no? Y pues bueno, la relación entre el estado sólido y el alto contenido de sal pues indica un mayor contenido de fracciones pesadas, que en nuestro caso serían asfaltenos y resinas. que eso lo estamos viendo En teoría, en teoría con el profesor Gilberto, que sí son los asfaltenos, que son los de cadenas más largas, más pesadas. Las emulsiones de agua en crudo pueden estar más estables, pero pues bueno, también hay que separar esas emulsiones, ¿no? Como se vio en uh-huh. carácter, de que obviamente pues, están más estables o están más fuertes los enlaces, bueno, ese puente de enlace de agua con el crudo, ¿no? Porque sabemos que no se puede mezclar. Entonces, obviamente ese puente está más fuerte y puede provocar que pues sea más difícil tanto quitarle las sales como tanto quitarle el agua. Y también que tiene mayor retención de agua salina. Sí, que son las aguas, bueno, es el agua con las sales diluidas, que es el cloruro de sodio, el dicloruro de calcio, el dicloruro de magnesio, como lo mencioné hace un momento. Y pues obviamente, como ya lo estuvimos diciendo, si no está procesado correctamente o de plano no lleva ningún proceso, pues conserva a su 100% su contenido de sales con el que se extrajo. Y una comparación un poquito con el crudo maya, pues o sea, obviamente tenemos un crudo pesado también del lado de los mayas. Tenía una viscosidad bastante alta, fue bastante difícil retirarla de las paredes de los dispositivos de nuestros materiales. Sí, se tuvo que quitar con gasolina porque se podía quitar, porque sí se aferraba tanto. De hecho, el gileno, al ser, el profe lo mencionó, es bastante potente el gileno como solvente. Es uno de los mejores, por decirlo, en laboratorio para retirar o hacer un lavado. La verdad es que sí estuvo resistiendo, pero pues un correcto lavado, pues obviamente se hizo el correcto lavado, nos ayudó el profesor. Sí estuvimos haciendo varias repeticiones del lavado, porque la verdad es que sí se resistía. Y después del secado, porque es importante también tener un secado correcto de nuestros dispositivos, de nuestros materiales. Y pues bueno, tenemos que es un crudo pesado. El malla es un crudo pesado, es viscosamente alto, como lo estuvimos diciendo. Está en estado líquido, pero a temperatura ambiente, obviamente es muy viscoso. No pasó por un tratamiento tal vez calorífico que nos hubiese ayudado a que la viscosidad fuera menor. Igual eso hubiese sido de ayuda. De hecho, fue hace 8 días que se hizo la práctica y hacía frío, entonces nos quitaba también un poquito. También es un actor influyente. Nos quitaba un poquito de ayuda, ¿no? O sea, tal vez la temperatura ambiental no nos favorecía. Y digo, tampoco es mucha la diferencia a los grados que estamos ahorita, a los de hace 8 días. Estamos variando 6-7 grados, pero pues obviamente cualquier factor pues afecta o nos ayuda en la práctica. Y pues bueno, eso fue así como al 100% lo del laboratorio. Ahorita vamos a estar hablando un poquito más acerca del reporte. Es un reporte que nos lo pidió a mano. Nada más la portada la podemos hacer a compu. De ahí en fuera lo demás, que son los contenidos de sales, la forma de retirarla, el marco teórico, la introducción de materiales, pues va a ser a mano. De hecho ya no lo dividimos, estuvimos trabajando la anterior semana la práctica de cromatografía. Ya para mañana, que es 3 de marzo, ya se va a hacer entrega oficial de ese reporte. Ya está acabado, nada más faltan ahí unos que otros detallitos para hacer la entrega, pero a su vez estuvimos ya organizándonos para ir trabajando ya que son dos prácticas por semana y pues hay que estar al corriente. Ajá.
Y pues bueno, o sea, se decidió que sí, a mano se iba a trabajar todo, la información la iba a recopilar yo, iba a estar este, organizando la información tanto de los materiales, los reactivos, porque a pesar de ser una práctica un poquito corta y un poquito rápida en cuanto a procedimiento, pues es una práctica que sí lleva a su análisis, porque obviamente si no analizamos correctamente lo que estamos viendo en la pantalla del dispositivo, del lector de sales, pues no sabemos con qué estamos trabajando, la razón por la que son sólidos los crudos, ni tampoco los procesos que podemos llevar a cabo pues para el retirar las sales. Entonces Sí. pues sí tiene que ver un poquito esta práctica teóricamente, ¿no? O sea, un análisis teórico, un análisis lógico, y pues es algo que se va a estar trabajando de mi parte de manera escrita a computadora. Ya mi compañera lo va a estar complementando también, va a estar haciendo su investigación, también sus análisis de cada uno, que bueno, en parte ahorita esta minuta nos ayuda a tener un enfoque ya más englobado de nuestros objetivos. Nuestros objetivos obviamente tanto el general pues es la detección al 100% del contenido de sales. Después también tenemos los objetivos particulares, que pues bueno, ya sería nuestros clasificar nuestros Sí, porque, a ver, por orden sería primero la portada. uh-huh, Obviamente, pues es lo típico, ¿no? Ya debemos de saber. uh-huh, La introducción de qué se va a hacer en la práctica, para qué, hablar un el poquito enfoque, ¿no? sobre, Del reporte, de lo de que un poquito pasó. del método, Uh-huh, el método, a qué norma nos basamos, qué crudo es, etcétera, ¿no? Que sería igual como que el marco teórico, ¿no? De ahí tenemos, ¿cómo se dice? dice El contenido contenido de de, agua en crudos. y que es lo mismo de la introducción, y formas de desalarlo, ¿no? Que obviamente pues hay que investigar sobre eso, Sí. en las normas ACTM, también como en las normas de México, que obviamente pues en cada refinería pues tiene su procedimiento y obviamente debe estar regulado con, ajá, Sí, pues ya sí, son eso. metodologías que ya están estudiadas, porque pues obviamente sí llevan bastante análisis, procesos, y pues Ajá. ya son reglamentadas. Entonces, pues o sea, ya por esa parte la tenemos un poquito más fácil, ya nada más hay que investigar los procedimientos y cómo es que se llevan a cabo. Y qué normas y regulaciones están atrás de esas procedimientos, ¿no? Luego tenemos la secuencia experimental, que como ya lo habíamos comentado anteriormente mi compañero, que primero pues obviamente extrae la La muestra del muestra. crudo, ponerle 10 mililitros, ¿no? 10 mililitros o 5 O sea, 10 mililitros de crudo, de esa es crudo, nuestra muestra. hasta 25 de xileno, y lo que resta de la mezcla de alcoholes, de agitar rigurosamente Sí, hasta es una parte que haga esencial. una mezcla homogénea, que en el caso de nosotros no fue tan homogénea porque era un sólido, pues sí se dificultaba mucho Sí, de hecho sí tuvimos sedimentos sólidos todavía en la probeta, ya mínimos, pero a pero pesar de volver a hacer la agitación por durante otros 5 minutos, no logramos solver al 100% se todo el dijo, sólido, pero sí logramos podemos decirlo que un 90 o un 95% de la solvencia, pero sí, eso fue algo, bueno, es sí, algo que se tiene que aclarar. sí, porque si no, no acabaríamos la práctica de tanto estar agitando, ¿no? Y ya de ahí que se acaba de agitar, ya lo ponemos en el matraz con los electrodos para poder calcular Hacer la su, lectura. ajá, para calcular su libras de sal por 1000 barriles, ¿no? De crudo. Luego tenemos los datos experimentales, que como dijimos nos salieron 265 más la descalibración, que son 2.9. 2.6 negativo. 2.6 y aparte 66, bueno, ese del crudo Poza Rica que hicimos nosotros, el sólido, y luego ya tenemos 65 del crudo Maya más 2.6 de la descalibración, que solo sería sumar y hasta ahí. Tenemos también que entra ahí los cálculos y resultados, que ese fue los dos que tuvimos. En esos estados, pues lo que estuvimos diciendo aquí en el video. Los análisis, todo lo Ajá, de lo pesado, que implica, ¿no? obtener un crudo de esas Ajá, características. porque está salado, obviamente por la ubicación. O sea, no somos ingenieros petroleros, pero sí sabemos que también la ubicación influye por Sí, los claro. minerales De que se donde se contienen extrae ahí. el mar, todo ese. O sea, si está un poquito a la orilla, pues obviamente va a tener un poquito más de sales que uno extraído en tierra.
Ajá, o también extraído en el océano, ¿no? En el mar, obviamente va a tener un gran contenido de sales porque obviamente... Va a cambiar sus propiedades directamente del yacimiento. Sí, demasiado. Y pues obviamente la geología, posiblemente de qué refinería salió, porque obviamente pues en el Golfo de México hay un buen de refinerías, porque es la zona donde más extracción de crudo hay, más pozos, más terreno para extraer. También al llevar a la refinería, obviamente analizarlo, porque se tiene que hacer obviamente ese análisis para ver su densidad, su grados API, sal, agua, sedimentos, todo eso, ¿no? Y obviamente ya que se tiene análisis, pues hay que hacerle un proceso, ¿no? Que obviamente en el caso de nosotros, como en una escuela pública, pues obviamente nos envían una muestra que ya está procesada, que es el crudo maya. Pero en este caso, el laboratorio de IQP, pues obviamente tenían esa muestra pues para análisis de laboratorio, ¿no? Que tienen los profesores de investigación y pues nos dieron la oportunidad de compararlo y de hacer un análisis también de ese segundo crudo, porque directamente no estaba dentro del laboratorio, pero fue extraído del laboratorio de al lado de los profesores, ¿no? de los profes, y pues sin... Hay que decirlo como un favor, porque la verdad es que sí es un favor que nos den variedad y que nos den la oportunidad de comparar, porque obviamente si tenemos la misma muestra ambos equipos, pues nos vamos con esa finta. Y como yo lo mencioné, al obtener distintos valores, al momento no lo capté del por qué es que el mío era más alto. Y dije, yo estoy mal, ¿no? Porque digo, o sea, ¿cuál es la razón? Pero ya después de hablarlo con el profesor y de estarlo analizando, pues discutiéndolo con él, pues sí me di cuenta de que pues tiene mucho que ver tanto los pretratamientos como los desalados que tiene que llevar a cabo. Y obviamente al tener un resultado final, compararlo con las normativas, y si en el caso que no cumplan, otra vez volverlo a tratar. Porque una disculpa, porque obviamente si lo metemos a los reactores y a una torre de destilación, pues obviamente pues se van a quedar residuos en el fondo, que obviamente se tienen que quedar residuos en el fondo, ¿no? Porque obviamente va a haber fracciones que deseamos nosotros separar, pero tampoco es como que deseamos tener sales en el fondo, ¿no? Incrustaciones que también se tapa alguna tubería, corrosión, y nos provoque pues problemas más graves, ¿no? Sí. Y pues bueno, eso va a ser a grandes rasgos pues nuestro reporte. Es un reporte un poquito didáctico, podemos decirlo así. Se va a trabajar con distintas fuentes de investigación. Vamos a estar va a ser a mano, entonces pues va a ser un poquito más las conclusiones individuales, ¿no? Las conclusiones individuales. Creo que los dos, obviamente cada uno va a escribir sus propias conclusiones, sus pero propias yo creo que palabras. Lo que tenemos en el común, objetivo en general, englobado, es que es que los dos obviamente van a ser individuales, cada uno va a hacer sus propias conclusiones, pero yo creo que lo que sí tenemos en común en las conclusiones, que obviamente es importante hacer el análisis del petróleo crudo sobre su contenido de sales, entre otras sustancias, para ver si se puede llevar un procesamiento en la refinería, pero obviamente ese crudo sacarle los productos que queremos sacar, gas LP, tanto gas LP, diésel, magna, turbocina, entre otros productos que se pueden sacar, ¿no? Productos químicos que se van a la industria química o agrícola, ¿no? Entonces sí podemos concluir en eso en general los dos, que ese es también como uno de los objetivos, analizar el contenido de sales y hacer una comparativa, ¿no? Junto con el reglamento, y ya. Y pues bueno, ya estamos próximos a acabar, llevamos 28, casi 29 minutos, entonces vamos a hacer el pase de lista, que pues bueno, como ya lo comenté en la anterior minuta, nuestro equipo estaba conformado por 3 integrantes, pero uno solo lo revalidó, entonces nada más nos quedamos con 2 integrantes, que pues bueno, está mi compañera Norma Alejandra, que pues bueno, está presente, y su servidor Becerril Ruiz Justin Iván. Entonces pues cabemos recalcar que estamos al 100% en la organización de la práctica, en presencia, se está trabajando por ambas partes, todos estamos contribuyendo. Y pues bueno, entonces tenemos de horas 6:57, ya 6:56, ya casi 6:57, y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte, lo que vamos a estar trabajando en la práctica número 3, en el reporte, que es contenido de sales en un crudo. Y pues bueno, eso sería todo. Bueno, gracias.